Hola, buenas a todos. Aquí estamos de nuevo para analizar las noticias de la semana. En este caso, la que va del 24 al 30 de junio de 2024. Eh, Porque la verdad es que es asombroso la cantidad de manipulaciones de la prensa y los planes que revelan para nosotros si sabemos leerlas entre líneas y analizarlas adecuadamente. Entonces, vamos a empezar con la primera que aparece en el ABC. Dice, el 92% de los españoles es consciente de que el colapso climático ha comenzado, que lo pone entre comillas, ¿vale? Entonces dice, en el nuevo estudio liderado por Veolia, que ahora hablaremos un poco sobre esta empresa, se exponen las inquietudes de la ciudadanía respecto a la crisis medioambiental y la aceptación de las soluciones para abordarlo, ¿vale? Entonces, según una encuesta que ha realizado esta empresa, Veolia es una de las mayores multinacionales que existen en el sector de la energía y sobre todo del agua y de la gestión de residuos, ¿vale? Y también hacen pues tareas de mantenimiento, instalaciones energéticas y demás, ¿vale? Entonces, han hecho una encuesta y han descubierto que en España el porcentaje de población que tiene miedo al calentamiento global y a esa supuesta amenaza y, y que quiere que se tomen medidas, ¿no? Lo que llaman ellos la transición ecológica y demás, es más alto que en el resto de Europa. O sea, estamos increíblemente concienciados con esta causa, ¿vale? Entonces, sacan aquí, bueno, una cita del secretario de la ONU, secretario general, que dice, nuestro planeta acaba de soportar una temperatura de ebullición, el verano más caluroso jamás registrado. Bueno, se tienen registros desde más o menos 1860-80, la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy, se ha estado registrando esa temperatura media global, ¿no? Que no es uniforme, sino que es una media. Y hasta hoy en día, con toda la revolución industrial y todo lo que ha sucedido, esa temperatura media global no ha llegado a subir 1 grado, ¿vale? Entonces a esto le llaman ebullición y le achacan a eso todos los problemas que está afrontando la naturaleza, ¿vale? Esto, eh, como se puede entender, en realidad es un fraude, porque un aumento de menos de 1 grado en la temperatura global no puede causar ningún problema en no puede estar detrás, no puede ser esa la causa detrás de todos los daños que está sufriendo la naturaleza o las amenazas que penden sobre nosotros. Tiene que haber otros motivos y otras causas que lo provoquen, ¿vale? Entonces, em, más adelante, que es que esto me parece una desfachatez. Dice, en cuanto a las soluciones para abordar el cambio climático, los ciudadanos españoles muestran una notable aceptación de medidas que combinen autosuficiencia y tecnología. O sea, están hablando de autosuficiencia en cuanto que nos vamos a volver más autosuficientes. Fijaros el descaro, porque los planes que están incluidos en esa agenda o transición medioambiental está el disminuir los coches de combustión interna, los coches de gasolina o diésel, em, limitar la circulación de los ciudadanos solo a ciertos sitios con las etiquetas ecológicas, ¿no? Estas que inventaron hace poco, destruir la agricultura, arruinar a los agricultores por la competencia con otros productos extranjeros que no siguen ese modelo, eliminar embalses, que eso nos aporta almacén de agua, de recurso hídrico, poner impuestos al CO2,
¿vale? Eh, Todo esto evidentemente nos va a volver mucho más dependientes, pero parece ser que la población española cree que esto nos va a volver más autosuficientes. También fomentar los coches eléctricos que, que tienen unos minerales eh, cuya producción, extracción en minas y tratamiento y refinamiento está controlado completamente por China. Es decir, la producción de coches va a depender por completo de China. Y aparte vamos a dejar de depender del petróleo para depender de las empresas de producción de energía eléctrica. Todo esto es una estafa y además, fijaros que quien hace esta encuesta y quien más interesado está es Veolia, que es, ya os digo, la mayor o una de las mayores multinacionales en todo esto, en este sector y por supuesto en ganar beneficios, porque más adelante dice, España es uno de los países clave de nuestro nuevo plan estratégico Green Up, que pretende acelerar la descarbonización, la descontaminación y la regeneración de recursos, ¿vale? Entonces, si vamos a la página web de Veolia, ¿vale? Habla sobre el plan Green Up y fijaos que dice Green Up 2024-2027. ¿Qué consecuencias va a tener? Dice, crecimiento sólido de los ingresos orgánicos, ahorros de 350 millones de euros al año, más de 8.000 millones de beneficios en 2027, 10% de crecimiento anual en beneficio neto sobre 2023-2027, crecimiento de dividendos, 4.000 millones de inversiones, en fin. Como os dais cuenta, es un negocio y el mayor interesado en que esto sea es esta empresa multinacional y otras muchas empresas como Iberdrola o tantas otras empresas que obviamente quieren ganar jugosos beneficios. Entonces, se están, digamos, aprovechando de esta amenaza climática, ¿vale? Que no es tal, para, para obtener beneficios. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver, aparece en Euronews y dice, la emisión de CO2 de los incendios forestales de Canadá en 2023 cuadruplicó a la de los aviones, ¿vale? Entonces se ve que, bueno, que en 2024 eh, ha habido considerables incendios en Canadá, ¿vale? Un aumento de 6 veces aproximadamente respecto a otros años. Vale, sin embargo, lo atribuyen todo al cambio, al calentamiento global y demás, ¿no? Em, los factores geográficos desempeñan un papel importante, pero no hay duda de que el cambio climático es el principal impulsor del aumento mundial de los incendios forestales, ¿vale? Afirman los que han hecho este estudio. Vale, primero tenemos que ver los datos de la superficie que ocupan los bosques en Canadá. Lo he buscado, ¿vale? En 1990 los bosques boreales ocupaban 3.482.729 kilómetros cuadrados, que era un total del 38,85% de la superficie de toda Canadá. Y en 2020 se redujeron un poco, pero no creéis que mucho. Pasaron a 3.469.281 kilómetros cuadrados, que es un 38,7%. Hemos pasado de un 38,85 a un 38,7. O sea, una disminución en la superficie del 0,15. Puede que en 2024 este porcentaje se haya reducido un poquito más, pero como veis, Canadá sigue teniendo muchísimo bosque. O sea, no es que Canadá se está destruyendo. Y luego, eh, si, si no nos quedamos con la primera noticia que leemos y indagamos un poquito más en las causas de estos incendios, ¿vale? Podéis encontrar una noticia que os la voy a enlazar del New York Times que dice, la tala en Canadá está acabando con los bosques clave para combatir el cambio climático, ¿vale? Y aquí, en este artículo,
aunque siempre tienen que mencionar el cambio climático, pero sin embargo hablan de que son las industrias madereras las que están haciendo que los bosques sean más susceptibles a los incendios, ¿vale? Sobre todo la zona de Ontario, Quebec y demás, pero también otras. Dice, un nuevo estudio que utiliza datos de casi medio siglo en las provincias de Ontario y Quebec, dos de las principales regiones comerciales madereras del país, revela que la explotación forestal ha ocasionado al bosque boreal un gran daño que será difícil de revertir, ¿vale? Porque no solamente es el daño que ocasiona la madera talada, ¿vale? Que están quitando árboles que tienen más de un siglo de antigüedad por otros que son, si es que los sustituyen, cuando hacen replantaciones o reforestaciones, esos árboles, aunque luego crezcan, no son tan robustos ni tan susceptibles ni tan resilientes a los incendios, ¿vale? Em, Dice, según el estudio, la explotación forestal ha hecho añicos el bosque y dejado como resultado un mosaico de grupos de árboles aislados, lo que genera un entorno menos apto para sustentar la vida silvestre. Además, según los científicos, esto ha hecho que el suelo sea más susceptible a los incendios, ¿vale? Porque cuando talas un bosque, aunque luego se reforeste o surjan de nuevo árboles, el suelo pierde muchos recursos, humus, arcilla, que se lo llevan las lluvias, y la humedad del bosque es menor, y surgen plantas más secas y más pirófitas. Por ejemplo, no en Canadá, sino aquí en España, lo que está pasando es eso, te mueves por toda la zona mediterránea y casi todo lo que se ve son plantaciones de pino de Alepo, el Pinus alepensis, que, que es un bosque muy proclive a incendiarse, porque los árboles están llenos, los pinos están llenos de resina, la hojarasca que dejan la pinocha es inflamable a más no poder, es muy fácil que cualquier cosa arda en esas condiciones. Eh, Además, antiguamente había mucho más pastoreo y el pastoreo, eh, digamos, elimina todas esas hierbas que son favorables a los incendios, digamos, las malezas, ¿no? Lo que llaman las malezas. Em, Hay muchos incendios también que son provocados, o sea, todo esto invalida por completo la teoría del calentamiento global y su influencia o sea, digamos, invalida que sea ese el factor de los incendios a nivel mundial, si lo pensáis. Pero claro, hay que indagar un poco y no dejarse llevar por lo primero que se lee. Bueno, la siguiente noticia aparece en Euronews y tiene mucho que ver con el vídeo anterior, el de la semana anterior, que hablamos sobre la toxicidad de las cremas solares, ¿vale? Y por lo que os recomiendo que lo veáis primero. Y bueno, dice, ¿por qué no deberías utilizar la crema solar del año pasado? Hacerlo conlleva varios peligros, ¿vale? Aquí está hablando de que usar la crema solar del año pasado que pueda estar caducada, dice que puede tener peligros, que pueden crecer bacterias en la crema y demás, ¿no? Pero no te habla nada de la toxicidad de las propias cremas solares, que nosotros en el programa anterior, el vídeo anterior lo hemos documentado. Y este artículo lo que es un artículo de propaganda para que no dejemos de usar permanentemente la crema solar, ¿vale? Dice, aunque el uso de protector solar ha aumentado en los últimos años, existe una cada vez mayor concienciación, pero esta no siempre se aplica correctamente. Según los expertos, habría que utilizarla durante todo el año, también en invierno, y no solo cuando tomamos el sol, incluso en nuestro día a día, ya que la radiación ultravioleta es realmente perjudicial. Sacan aquí un tuit, creo que es de la Guardia Civil, que dice, calor, cuando aprieta el calor, si sales en las horas de más sol, no te quemes, refréscate, usa crema solar, gorro y gafas de sol. O sea, también te dicen como una especie de ritual, ¿no?
con qué dedos debes de aplicarte la crema, de qué manera, cuánta cantidad por unidad de superficie, ¿no? Las reglas de los dedos y demás. Que esto me recuerda un poco a la época del COVID, cuando te explicaban exactamente y con todo detalle cómo lavarte las manos y demás, cómo estornudar. O sea, el grado de infantilización al que llega esto, ¿no? Que te tienen que decir incluso cada detalle de cómo hacerlo. En fin, que hay que ser muy constante y demás. Pero no hablan en ningún momento de que esas cremas solares tienen disruptores endocrinos que a largo plazo son muy peligrosos, ¿vale? Bueno, y sin embargo, he encontrado un artículo en el periódico de ABC que este artículo sí que nos está diciendo una verdad. Este artículo os recomiendo que lo leáis entero porque es que dice la verdad. ¿Cómo protegerse de los disruptores endocrinos que actúan sobre las hormonas, ¿vale? Y, y bueno, pues el artículo te describe dónde puedes encontrar los disruptores endocrinos, que sobre todo es en los envases de plástico, latas de conserva, disolventes, detergentes, perfumes, productos de cosmética, juguetes, utensilios de cocina, sartenes, ¿vale? Estamos prácticamente rodeados de disruptores endocrinos por todas partes. La crema solar también los lleva. Eh, es muy importante que seamos conscientes de dónde están y que los evitemos al máximo posible, ¿vale? Aquí te lo dice, desde la reducción de la fertilidad hasta la menopausia prematura, cáncer de mama, pasando por el mayor riesgo de patologías crónicas, son solo algunas de las consecuencias que tienen para la salud los principales tóxicos presentes en estos productos llamados disruptores endocrinos, capaces de desencadenar daños en el sistema reproductor, el sistema inmune, se acumulan en el tejido adiposo, ¿vale? Entonces, te habla también de los metales pesados, los eftalatos, el bisfenol A, que en este canal advertimos constantemente sobre estos productos y os animamos a informaros mucho. Compuestos fluorados que están también en el recubrimiento de estas bolsas de patatas fritas y palomitas y todo esto, están la bolsa por dentro tiene unos compuestos muy peligrosos de flúor. Te habla también de que puede provocar neoplasias, endometriosis, que la endometriosis es cuando crece tejido del útero fuera del útero, ¿vale? Es algo muy peligroso. Síndrome del ovario poliquístico, o sea, para que veáis que todos estos trastornos tienen una razón y que podemos prevenirlos. La información es poder, poder también para nuestra propia salud. Eh, muchas más cosas, en fin, este artículo os recomiendo que lo leáis y felicito a los dos eh, científicos que han hablado sobre esto y al ABC por publicarlo. Aunque el ABC también tiene otros artículos que no son buenos, pero oye, cuando un periódico dice la verdad, aunque sea puntualmente, hay que reconocerlo y celebrarlo. Bien, el siguiente artículo está en New York Times y dice, el reciclaje está en crisis, ¿debería importarme? ¿Vale? Este artículo lo que está haciendo es exponer los problemas que tiene la industria del reciclaje, expone también que es un negocio, ¿vale? Que se hace negocio con esto. Eh, a ver, lo que sucede con el reciclaje es que, aparte de que es muy difícil y cuesta mucho dinero separar por completo y purificar los materiales, especialmente el plástico. El plástico prácticamente se recicla un porcentaje bajísimo y además, conforme se va pasando por procesos de reciclaje, pierde calidad, porque el plástico está hecho a base de etileno, pero tiene
una cantidad de otros componentes, de miles y miles de otros componentes que inevitablemente se combinan entre sí durante el reciclaje al crear el nuevo producto y la calidad se va perdiendo. Entonces, solamente se puede reciclar un número limitado de veces. Por ejemplo, las bandejas del Mercadona de carne y demás, solamente las pueden reciclar 5 veces, como máximo, porque si no, se vuelve tan tóxico el propio envase que ya no es saludable y supera los límites. ¿Vale? Este artículo viene a decir algo parecido. O sea, em, dice, reciclar metales tiene mucho sentido, porque claro, los metales sí son más fácilmente purificables por el asunto del punto de ebullición, la distinta densidad. Unos tienen capacidad ferromagnética y otros no, por tanto son fáciles de separar. Dice, metales como el aluminio pueden reciclarse infinitamente, ¿vale? Entonces es un material mucho más ecológico, por así decirlo, que el plástico. El reciclaje de papel también tiene bastante, no es tan complicado, pero el vidrio y los plásticos es lo más difícil. Así que mm, no creáis, o sea, la conclusión que hay que sacar con esta noticia es que no creáis que el reciclaje es una solución para el medio ambiente. Eso no es cierto. Eh, la industria del reciclaje está ahí para creer, para hacernos pensar que que así estamos favoreciendo el medio ambiente y el- la verdadera defensa del medio ambiente es la reducción del uso del plástico. Tenemos que intentar reducirlo lo máximo posible, tanto por nuestra salud como por beneficiar a la naturaleza. Y además, si bien es verdad que el plástico que nosotros consumimos a nivel de consumidor particular es muy poco en comparación con todo el que se gasta en la industria, sin embargo, si decidimos no comprar un producto con plástico, no solo estamos ahorrando el plástico de ese envase, sino también todo el que se requiere para fabricarlo, transportarlo y demás. Entonces, yo creo que sí que es importante, aunque sea muy poco efecto, em, intentar gastar en nuestra vida el mínimo plástico posible, porque el reciclaje no va a llevar a ningún sitio, prácticamente. Vale, el siguiente artículo aparece en New York Times también. Dice, la diabetes, los problemas cardíacos y las enfermedades renales están estrechamente relacionados y son cada vez más frecuentes. Entonces, bueno, eh, este artículo también es muy interesante en el aspecto de la salud porque esto es cierto. El, muchas veces pensamos que las enfermedades no están conectadas entre sí, pero el tema de la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia renal crónica, están completamente relacionados, ¿vale? Uno favorece al otro y por eso suelen darse conjuntamente. Em, entonces, os recomiendo que os leáis todo este artículo también, porque te da algunas pautas para prevenir estas enfermedades. Por ejemplo, dice que, bueno, la diabetes tipo 2 es cuando se da resistencia a la insulina. Nuestras células no responden bien a la insulina, ¿vale? Y hay niveles muy altos de azúcar en sangre. Eh, entonces, eh, dice que desarrollar la masa muscular y hacer ejercicio puede prevenir esto. Son factores de prevención. Dice, durante tus chequeos anuales, el médico debe tomarte la presión arterial, pedirte un análisis de sangre, de glucosa, colesterol y triglicéridos. También pueden evaluar la salud de los riñones midiendo las proteínas en orina o la creatinina en sangre. La proteína C reactiva, que eso es cuando tu cuerpo está inflamado, es una proteína de la inflamación. ¿Veis? Dice, se ha demostrado que aumentar la masa muscular mediante el entrenamiento de fuerza ayuda a combatir la resistencia a la insulina.
Porque hoy en día vivimos de manera muy sedentaria y esto es completamente antinatural y promueve un montón de enfermedades sin que nos demos ni cuenta. Eso es muy importante, que tengamos un ejercicio activo, un estilo de vida activo físicamente. Os voy a enlazar también un enlace que yo escribí en el blog allá por 2016, que en aquella época me estaba informando mucho sobre las enfermedades en base a artículos científicos. Bueno, yo es que empecé publicando un blog que se llama Para mí son enigmas, que también os animo a explorarlo y demás. Eh, y en este artículo también hablo mucho sobre cómo prevenir estas enfermedades, cómo están relacionadas y demás. Así que os voy a dejar el enlace en la descripción para que lo podáis ver, ¿vale? Y luego el último artículo con el que quería finalizar es de RTVE y dice, los neandertales también cuidaban y protegían a sus niños con síndrome de Down, ¿vale? Y entonces se ve que han descubierto que a través de unos huesecillos del oído, una niña de origen neandertal, ¿vale? El hombre de Neandertal que vivía en Europa y en parte de Asia también, desde hace 400.000 años. O sea, el ser natural de Europa, el ser humano, es el hombre de Neandertal. Han descubierto que cuidaron de una niña que no podía valerse por sí misma y que tenían empatía. Vamos a ver, es que realmente esta teoría de que el ser humano, obviamente, si nos vamos muy atrás en el tiempo, sí procedemos de África, porque el chimpancé vive en África, nosotros tenemos un ancestro común con este. Además es muy fácil de verlo. Si habéis visto un chimpancé, las manos, las orejas son muy parecidas a las nuestras. Eh, pero si nos vamos no tan atrás en el tiempo, a cuando ya existían especies de homínidos, eh, los homínidos estaban repartidos por todo el planeta. Estaba en la zona de Europa y parte de Asia, estaba el hombre de Neandertal y la mujer, claro. Eh, en Asia, el Instituto Max Planck descubrió que había otra subespecie de homínido que sería el hombre de Denisova. Y en África estaba el Homo sapiens, ¿vale? Entonces, existe una hipótesis, que yo creo que es una hipótesis, de que el Homo sapiens salió de África en una época más cálida y que las otras especies o las otras subespecies o razas acabaron desapareciendo, ¿vale? Acabaron parte mezclándose con el Homo sapiens y en general desapareciendo, pues porque no eran supuestamente inferiores tecnológicamente, de otras formas, mentalmente, ¿no? Decían. Yo esta hipótesis no me la creo para nada. Incluso yo diría que el, los europeos proceden directamente del Neandertal y que tienen algo de mezcla con el Homo sapiens, sobre todo en el norte de África, ¿vale? Norte de África em, hubo más mezcla con el Homo sapiens que en África, ay, perdón, que en Europa. Los neandertales consiguieron resistir épocas muy frías, eran muy inteligentes, tenían más corpulencia que nosotros, más masa muscular, la nariz más globosa para resistir el frío y otras características em, que nosotros ya no tenemos. Sin embargo, eh, si os fijáis, por ejemplo, lo que ha pasado con los perros, y si miráis cráneos de perro, son totalmente diferentes entre sí. O sea, es como si comparamos un lobo con un chihuahua. Mediante procesos de selección artificial, neotenia, que la neotenia es un fenómeno evolutivo en el que los adultos
eh, de la especie comparten, son como las crías del animal del que provienen. Entonces, los perros son como crías de lobo, si os fijáis, son iguales que las crías de lobo. Tienen las orejas más caídas, tienen comportamiento más dependiente, más infantil que los lobos adultos. Posiblemente esto sea lo que haya pasado entre el hombre de Neandertal y los humanos europeos actuales. Entonces, yo planteo que penséis si es posible que no, no sea el Homo sapiens el que haya desplazado a todas las otras subespecies de homínido, sino que quizá los europeos provengamos del Neandertal, los africanos provengan del Homo sapiens y los asiáticos del hombre de Denisova. Posiblemente los indígenas de América provengan de una migración a partir de Asia. Yo es lo que pienso. Posiblemente haremos un vídeo al respecto, pero que por supuesto que tengáis en cuenta que los neandertales eran tan inteligentes o más que nosotros, porque nosotros en las ciudades, en las megaurbes que vivimos, esa inteligencia que ellos tenían, poco nos queda ya. Y bueno, pues os dejo con todo esto y de verdad que os animo a participar en los comentarios, que eso es lo que da vida al canal. Bueno, nada, saludos.